Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a comentar por ustedes las que considero las ideas principales que nos presenta Ayn Rand en su libro, cuyo título es La virtud del egoísmo, que trata fundamentalmente de cuestiones de tipo ético. Sin embargo, llevamos ya varias sesiones tocando el tema del gobierno. Las sesiones anteriores giraron en torno a la naturaleza del gobierno, que es el capítulo 14 del libro de Ayn Rand. Y ahora, ya para acercarnos al final de este ciclo, vamos a hablar del capítulo 15, cuyo título es La financiación del gobierno en una sociedad libre. Y una primera pregunta que podríamos hacernos es ¿qué tiene que ver el gobierno, el tema del gobierno, en un libro dedicado fundamentalmente a la ética? ¿Qué relación hay entre la ética por un lado y el gobierno por el otro? A ver, una posible respuesta es la siguiente. La tarea esencial del gobierno, a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, es hacer valer una de las 4 virtudes cardinales, y me refiero a la justicia. Las otras 3 virtudes cardinales son la prudencia, la templanza y la fortaleza, y la cuarta es la justicia, virtud que consiste en respetar los derechos de los demás. Y el respetar los derechos de los demás es algo que no se puede dejar a la libre elección de cada quien. Yo elijo si respeto o no respeto los derechos de los demás. Por ejemplo, yo elijo si asesino o no asesino, si respeto o no el derecho a la vida. Yo elijo si secuestro o no secuestro, si respeto el derecho a la libertad individual. Yo elijo si robo o no robo, si respeto el derecho a la propiedad privada. No. Esos respetos a la vida, a la libertad y a la propiedad no pueden dejarse a la libre elección de cada uno. Deben de ser, vamos a decirlo así, impuestos por la fuerza. A ver, aquí las reglas del juego entre nosotros, y por nosotros entiendo una colectividad, una comunidad, es no matarás, respetarás el derecho a la vida, no secuestrarás, respetarás el derecho a la libertad individual y no robarás, respetarás el derecho a la propiedad privada. Y conviene que haya un grupo de personas con la legitimidad y la fuerza suficientes para imponer esas prohibiciones, no matar, no secuestrar y no robar, y castigar a quien los viole. Y a ese grupo de personas que debe tener, insisto, la legitimidad y la fuerza suficientes para imponer esas restricciones, pues se le conoce como el gobierno, cuya tarea esencial es hacer valer la justicia, que es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, por lo cual la justicia, antes que a cualquier otro campo, por ejemplo, que al campo legal, pertenece al campo de la ética, porque la justicia, junto con la prudencia, con la fortaleza y con la templanza, son las 4 virtudes cardinales. Es por eso que conviene en un libro de ética terminar hablando del gobierno, cuya tarea es hacer valer una de esas 4 virtudes cardinales, que es la ética. Y yo creo que por eso Rand, al final de su libro, en el cual habla de la ética y específicamente de la justicia, termina hablando del gobierno, de la naturaleza propia del gobierno y de la financiación del gobierno en una sociedad libre. A ver, para que quede lo más claro posible, las tareas del gobierno tienen que ver con la justicia. Y la justicia la podemos dividir, digámoslo así, en 2 momentos. El primer momento es el que yo llamo el de la práctica de la justicia, y esa práctica de la justicia nos corresponde a cada uno de los ciudadanos y consiste en respetar los derechos de los demás. Es la práctica de la justicia. Pero, ¿qué sucede con aquellos que nunca faltan, que no están dispuestos a practicar la justicia,
que no están dispuestos a respetar los derechos de los demás, que van por la vida asesinando, secuestrando, robando. Pues que tiene que haber alguien que, en primer lugar, los castigue por las injusticias que cometieron y, en segundo lugar, los obligue a resarcir, ¿sí? A resarcir a sus víctimas. Y esta tarea, castigar a los delincuentes, y por ello entiendo a quienes violan derechos de terceros, y obligarlos a resarcir, es lo que tiene que ver con la segunda dimensión de la justicia, a la cual yo llamo impartición de justicia, que le corresponde al gobierno. Entonces, a nosotros los ciudadanos nos corresponde practicar la justicia, respetar los derechos de los demás. Y al gobierno le compete impartir justicia, que consiste en castigar a quienes no respetaron los derechos de los demás y en obligarlos a resarcir. Esa es la tarea esencial del gobierno, a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno. Luego podremos discutir si el gobierno debe ser, por ejemplo, desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente. A mí me queda muy claro que no debe serlo. Lo es y por eso creo que debemos discutirlo, pero yo creo que, salvo que uno sea anarquista, nadie discute que la tarea esencial del gobierno, a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, es la impartición de justicia, insisto, en esta doble dimensión. Castigar al delincuente, entendiendo por tal a quien viola los derechos de los demás, y obligarlo a resarcir. Bueno, necesitamos un gobierno. Desde el punto de vista estrictamente liberal, y me refiero aquí al liberalismo clásico, necesitamos un gobierno. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería en una sociedad verdaderamente liberal, donde se respeta la libertad individual y la propiedad privada, cuál sería la manera correcta de financiar a ese gobierno? Y este es el tema que trata Ayn Rand en el capítulo 15 de su libro, cuyo título es La financiación del gobierno en una sociedad libre. Dice Rand, ¿cuál sería el método correcto para financiar al gobierno en una sociedad completamente libre, en una sociedad liberal, donde se respete a rajatabla el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, con el único límite de que al hacerlo no se violen derechos que realmente lo sean de terceros? ¿Cuál sería el método correcto de financiar al gobierno en una sociedad completamente libre? Dice Rand, esta cuestión se plantea generalmente en conexión con el principio objetivista. El objetivismo es la filosofía de Ayn Rand, que en este caso también sería el principio liberal, de que el gobierno de una sociedad libre no puede iniciar el uso de la fuerza física y que solo le está permitido utilizarla, la fuerza física, en represalia contra aquellos que iniciaron su uso. A ver, los tres poderes del gobierno son el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. Y estos tres poderes, al final de cuentas, ¿sí?, implican el uso de la fuerza física. Si alguien no cumple con lo que el gobierno obliga y alguien no cumple con lo que el gobierno prohíbe, hay que castigarlo. Y ese castigo supone el uso de la fuerza física. Prohibir, obligar y castigar son los tres poderes del gobierno, que se justifican siempre y cuando el gobierno los utilice para defender a los ciudadanos del uso, vamos a decirlo así, ofensivo de la fuerza. ¿Qué supondría el uso ofensivo de la fuerza? Un ladrón a punta de pistola obligando a su víctima a entregarle la cartera. Ese sería un uso ofensivo de la fuerza. Bueno, se justifica que en ese caso
el gobierno haga uso defensivo de la fuerza para impedir que ese ladrón robe a su víctima, para castigarlo y para obligarlo a resarcir. En una sociedad libre, la única fuerza que se justifica es el uso de la fuerza defensiva para defenderse de la violación de derechos. Entonces, el gobierno de una sociedad libre no puede iniciar el uso de la fuerza física y solo le está permitido utilizarla en represalia contra aquellos que de manera ofensiva iniciaron su uso. Dado que la imposición de gravámenes, dado que el cobrar impuestos significa una iniciación del uso de la fuerza, y es una fuerza ofensiva, o me entregas parte del producto de tu trabajo o te castigo, surge la pregunta de cómo obtendría el gobierno de un país libre el dinero necesario para financiar las actividades que le son propias. A ver, si en una sociedad liberal el respeto a la libertad individual y a la propiedad privada es absoluto y solamente se prohíbe el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada cuando el resultado es la violación de derechos, en esa sociedad, estrictamente hablando, y si somos congruentes, no deberían de cobrarse impuestos. Porque, a ver, ¿qué supone el cobro de impuestos? Que el gobierno obliga a los ciudadanos, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de su trabajo. Producto del trabajo que no es otra cosa más que el ingreso. Y a ver, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Tenemos las personas el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo? Claro que sí. A ver, vamos a suponer que usted se pone de acuerdo con alguien más para realizarle un trabajo y que los honorarios acordados fueron 15,000 pesos. Usted realiza el trabajo está bien hecho, el cliente quedó satisfecho. ¿Tiene usted el derecho a que su cliente le pague los 15,000 pesos de honorarios que acordaron? Claro que sí. ¿Qué pasa si el cliente le paga solamente 10,000? 2/3 partes de lo que debería pagarle. Pues estaría cometiendo una injusticia porque usted tiene el derecho al producto íntegro de su trabajo, que no es otra cosa más que el ingreso, que en este caso se acordó voluntariamente en 15,000 pesos. Entonces, las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo. Y el cobro de impuestos viola ese derecho. A ver, ¿cómo definiríamos un robo? ¿Sí? Como el uso de la fuerza ofensiva para obtener aquello que no es nuestro porque no es producto de nuestro trabajo. El ladrón que a punta de pistola le roba la cartera a un ciudadano. Está obteniendo algo que no es de él, el dinero contenido en esa cartera, porque no es producto de su trabajo. Bueno, es exactamente lo mismo que hace el gobierno al cobrar impuestos. No te amenazan con una pistola, pero sí te amenazan con el castigo al que te harías acreedor si no pagas impuestos, castigos que van desde una multa por pago extemporáneo de impuestos hasta la cárcel y probablemente la confiscación de bienes. ¿Sí? En esencia, el cobro de impuestos es un robo. ¿Cómo justificarlo? Bueno, lo que dice Ayn Rand, y es muy interesante, es que no hay manera de justificar el cobro de impuestos, porque al final de cuentas es un robo. Implica el uso de la fuerza ofensiva para obligar a los contribuyentes a entregarle al gobierno parte del producto de su trabajo. Y esto viola el derecho, que es derecho de propiedad privada, al producto íntegro de nuestro trabajo. Lo que dice Ayn Rand, y creo que tiene toda la razón en esto, es que el cobro de impuestos es un robo. Y si los robos en una sociedad liberal están prohibidos y tienen que sancionarse,
en esa sociedad liberal no deberían de cobrarse impuestos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se financiaría al gobierno en una sociedad completamente libre donde se respete de manera irrestricta el derecho al ejercicio de la libertad individual y el derecho al uso de la propiedad privada? La respuesta a esta pregunta en la próxima sesión.